buenas noches y muy bienvenidos a otro programa de Efecto Mundial. Esta noche tendremos un programa distinto a lo que hemos venido haciendo en las semanas anteriores, en el sentido de que presentaremos la primera entrega de lo que es la encuesta nacional sobre percepciones que los mexicanos tenemos del mundo. Este es un ejercicio que se realiza cada 2 años y que toma una fotografía de la forma en la que en realidad los mexicanos percibimos, entendemos y apreciamos el mundo. Nos da una serie de señales en cuanto a dónde están nuestros afectos, dónde están nuestras ignorancias, por decirlo de alguna manera, y regiones totalmente ignoradas por los mexicanos, como veremos, qué tan nacionalistas somos, qué pensamos de nuestros migrantes, qué pensamos de nuestra política exterior. Y este documento, que acaba de aparecer precisamente el día de hoy, es una elaboración que trabajaron la doctora Guadalupe González, directora del Centro de Estudios Internacionales del CIDE, y el doctor Jorge Esquiabón, quienes me acompañan esta noche. Les agradezco mucho su presencia. Encantados. Siempre es un placer, gracias. Pues creo que vamos a tener un material muy rico de debate. Creo que todos en sus casas se sorprenderán tanto como nosotros al conocer los resultados. Hay cosas realmente contraintuitivas, digamos, en lo que hace a la percepción que creemos que tenemos del mundo, pero lo que en realidad arroja este estudio. Y esto lo analizaremos después de ver las noticias de esta semana en el carrusel que les presentamos cotidianamente. Adelante. El número de personas en situación de pobreza en México disminuyó 5%, informó el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco Antonio Paz Pellat. Además, señaló que la población en condiciones de indigencia disminuyó 11% de 2002 al 2008. Datos del informe Panorama Social de América Latina en 2010. Por su parte, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani, se lamentó el poco crecimiento económico del país y dijo que a este ritmo México no cumplirá los compromisos con la ONU de reducir la pobreza extrema de 26 millones a 13 millones en el 2015. Estimó además que en los últimos 50 años nuestro país perdió más del 55% de productividad con respecto a las naciones del continente de Asia, pues cada año en China se invierte el 40% de su Producto Interno Bruto en este desarrollo humano, más del doble que en México. Mientras en cuestión de educación alertó que tenemos una cobertura de educación media superior menor al 30%, contra un 52% en Chile. Y comparó que mientras ese país dedica 1.4% de su Producto Interno Bruto a la investigación y desarrollo, México tan solo el 0.4%. Mientras que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, lamentó que mientras los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China han logrado reducir sus índices de pobreza, en México el problema se ha agudizado, pues tan solo la pobreza alimentaria pasó del 13 al 18%. Advirtió que en Brasil la pobreza pasó de 47% a solo 30%, mientras que en Rusia bajó de 27% a 13%. En la India cayó de 27.5% a 21%. Bueno, vamos a comenzar el análisis entonces de esta encuesta que se llama México, las Américas y el Mundo en el año 2010, año por cierto del Bicentenario, en el cual uno debiera pensar que el nacionalismo, los valores nacionales estaban más a flor de piel que en otros años normales, digamos. Pero ¿cuál sería el contenido general, si nos puede dar una primera visión, Gualú, de el contenido de esta encuesta? Mira, esta encuesta se levantó en el año 2010, es la cuarta de una serie de desde el 2004, y el contenido básicamente gira en torno a 4 grandes ejes. Por un lado, ¿quiénes son los mexicanos del Bicentenario y cómo se ven ellos frente al mundo y al mundo en México? Segundo lugar, el para qué de la política exterior. ¿Qué queremos de la relación con el mundo? ¿Qué cosas nos preocupan? En tercer lugar, ¿cómo nos ubicamos? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes nos gustan? ¿Quiénes nos caen mal en el barrio? ¿Y qué prioridades regionales tenemos? Y por último, hicimos en esta ocasión un capítulo específico sobre el tema de migración, porque México comienza a tomar conciencia de su situación de un país de migración, de emigración, transmigración y de inmigración, y es algo que todavía apenas comienza a aflorar en la conciencia de los mexicanos. Esas en términos generales las preguntas que guían la encuesta. Y Jorge, tú que has seguido muy bien este proceso desde el inicio, incluso en el levantamiento de la propia encuesta,
¿cuáles serían, para abrir boca, digamos, los highlights, las principales hallazgos, digamos, o las desviaciones que se perciben con relación a hace 2 años o hace 6? Hay temas muy interesantes. Para empezar, en términos regionales, vemos a México anclado en un solo continente, que es las Américas. México únicamente ve hacia América del Norte y hacia América Latina. Pareciera que otras latitudes, Europa, No Asia Pacífico, no existen. También lo que estamos viendo es un cambio radical en las percepciones sobre la relación con los Estados Unidos y de niveles de desconfianza bastante altos y de una afinidad relativamente menor hacia los Estados Unidos. Lo que hemos visto es que con el cambio de administración del presidente Bush al presidente Obama ha habido una mejora sustantiva en las percepciones de los mexicanos y en la confianza de los mexicanos. Lo que estás diciendo, perdón, en esta parte es que con Estados Unidos les tenemos amor y odio a la vez. Los mexicanos somos enormemente pragmáticos y a lo que me refiero es que entendemos muy bien que vivimos al sur de la potencia hegemónica a nivel global y que eso tiene sus costos, pero también sus beneficios. Y por lo tanto los mexicanos hemos entendido que podemos sacar provecho de esa relación. Una de las preguntas, ya me estoy adelantando porque ya me estoy emocionando, es cuando le preguntamos a los mexicanos si creen que la vecindad con los Estados Unidos, como decía Porfirio Díaz o Benito Juárez, de que, oh, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, le preguntas a los mexicanos y una mayoría cree que es una ventaja más que un problema esa vecindad. Por lo tanto, hemos entendido esa realidad. Bueno, si les parece, entonces vamos por partes en este contenido, digamos, en esta serie. La primera parte es de la identidad nacional, cómo los mexicanos se perciben a sí mismos en cuanto a sus valores internacionales y nacionalistas. Y una primera gráfica que les mostramos ahora en pantalla se refiere precisamente a la identidad nacional y local de los mexicanos en el año 2010. No sé si quisieras, Walu, comentar un poco qué significa esta gráfica, sí, qué estamos observando. Mira, lo que observamos básicamente es que los mexicanos tienen una identidad nacional muy fuerte, más que una identidad prenacional o subnacional. Cuando uno le pregunta a las personas qué se siente usted más mexicano o chilango, en general, en el país tenemos una mayoría que dice sentirse primero mexicano antes que cualquier otra cosa. Antes que Tamaulipeco, antes que Tamaulipeco, así es. Lo que sea, okay. Esto no sucede en todos los países. Cuando uno observa, por ejemplo, encuestas similares en Europa, vemos identidades postnacionales, en donde, por ejemplo, el ser europeo o el ser, digamos, subnacional, tiene mayor peso que el nacional. En México no, estamos en una etapa en donde lo importante, uno ve al mundo desde la perspectiva nacional, absolutamente. Pero un cambio muy interesante que observamos este año, que a mí me parece fundamental, es que en el sur está creciendo la identidad nacional. En las últimas encuestas que habíamos hecho, en el sur era mucho más importante el apego a lo local, las matrias, diría el don Luis González y González, ¿sí?, que la patria. Ahora no, el sur se está pareciendo más al resto del país. En la encuesta anterior, la identidad oaxaqueña, vamos a decir, era más fuerte que la identidad mexicana, y ahora ya se alteró eso. Se ha alterado. Entonces estamos viendo que ha crecido la identidad, el apego de los sureños en México a la identidad mexicana. ¿Y eso es creo general que a todo el sur? Digamos, a todo el sur. Estamos de Guerrero hasta Quintana Roo o algo así. Yucatán, Quintana Roo también. Tabasco. Sí, así es, todos los estados de la frontera sur. Y eran los menos nacionalistas los menos nacionalistas. En la anterior. Así es, ese es un cambio fundamental, muy, muy interesante. Y entonces, es curioso, perdón que me interrumpa, porque la percepción, digamos, convencional es que en el norte a lo mejor estaban más desnacionalizados por su relación con los Estados Unidos y que el patrón cultural los afectaba más, digamos, en su vínculo cotidiano, el roce que tienen con los Estados Unidos. Pues pero no es así. ¿No? Y también los líderes tienen una mayor identidad nacional que la población, que también contradice, si tú quieres, un poquito esta idea de un liderazgo desnacionalizado o extranjerizante, ¿no? En términos de identidad, digamos, de apego, son mucho más nacionalistas. Los líderes. Los líderes. Yo creo que Guadalupe está haciendo un punto muy importante. Creo que es uno de los grandes valores de esta encuesta, que nos permite justamente saber no solo quiénes somos los mexicanos en su conjunto, sino los diferentes tipos de Méxicos que hay. A lo que me refiero es, la encuesta nos permite hacer primero un levantamiento de élites y un levantamiento de población en general, y por tanto podemos comparar qué piensan unos y qué piensan otros. También podemos saber qué piensan los mexicanos de las diferentes regiones, del norte, del centro y del sur del país. Y también podemos saber quiénes son los diferentes tipos de mexicanos de acuerdo a su educación, su edad, su ingreso y qué piensan las cosas internacionales. Los jóvenes son más nacionalistas que los más
los mayores, digamos, o hay alguna diferencia que se haya detectado en En esto, el caso ¿no? particular de nacionalismo no identificamos que los jóvenes sean más Es nacionalistas. parejo, independientemente de la edad. Pero hay otros factores que sí los hacen ser, por ejemplo, mucho más internacionalistas. Entre más joven seas, más educado seas, más al norte vivas y mayor ingreso tengas, tiendes a ser mucho más internacionalista, tiendes a buscar mucho mayor cooperación internacional, crees en los mecanismos de cooperación multilateral, tienes una mejor percepción de los Estados Unidos y crees que México debe de ser un país que comparta sus recursos y sus ideas Que sea con más América activo Latina. en la política exterior. Así es. Bueno, en el siguiente segmento vamos a analizar, todavía dentro de lo que somos, esta identidad nacional, el tema de si no fuéramos mexicanos y fuéramos de otra región, ¿a qué región nos gustaría pertenecer? O mejor dicho, ¿con qué compartimos nuestra identidad en mayor medida? Esto lo haremos después de un minuto. Muchas gracias.